hace rato, ya no podemos estar en ese asunto no de me quedo, mejor no. Hay que prepararse para evangelizar, hay que prepararse para eso, presentar defensa de nuestra fe, de nuestra confianza que tenemos en nuestro Señor y único Salvador Jesucristo. Y a pesar de que van a querer pues, arrastrarnos hacia su doctrina, hacia su creencia, pero nosotros estamos parados pues, firmes por la fuerza que nos da el Señor y estamos anclados en esa roca, cimentados en esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, espero que este sentimiento que les estoy expresando, si alguno tenía algo parecido en su corazón, bueno, que también se haga solidario conmigo y también acoja este mismo pensamiento. Y si no, bueno, es necesario volver a Dios, es necesario, o sea, no volver a Dios como para la salvación, sino para retomar eso de lo que dijo mi hermano, aunque no es tanto él, sino nos manda el Señor en la palabra, ¿no? Es una orden que el Señor nos da. Entonces, que nos animemos unos a otros, mis hermanos, que nos corrijamos, que nos exhortemos, que nos ayudemos, que nos consolemos y que sigamos adelante y que lo que no hemos estado haciendo lo comencemos a hacer. Amén. Paz de Dios a todos. Amén, amén. Hermano Benjamín dice, disculpen, no tengo audio ni cámara. Es verdad, ¿no? Lo que nuestro hermano Lenin dice. Si se corta, ¿volvemos a entrar, hermano? Se está por cortar en un minuto. A ver, ¿qué dicen los hermanos? Si no, ya lo... ¿Cuántos minutos tenemos? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Esos textos para la gloria de Cristo, hermanito, quería compartir. Amén. Muchas gracias por los minutos y su atención, hermanitos. Amén. Amén, amén, hermanos. Sí, son textos que siempre nos dan, ¿no? Y la última parte me gusta mucho de eso, ¿no? Al quien más da, más se le demanda. Y también es un llamado a la conciencia de eso, hermanos. Porque el día de hoy, los que estamos acá, la mayoría hemos recibido una doctrina muy, pero muy sana, muy condensada. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con lo que estás aprendiendo? ¿Lo estás llevando a otros lados? ¿Lo estás compartiendo con otros? Recuerda esto, que tú hayas llegado al ministerio de la sana doctrina, donde se te enseña el texto en su contexto, donde se te enseña la evangelización, el proclamar, el anunciar de Cristo, el evangelio claro, todo eso. No es porque un día tú te levantaste en la mañana y dices, a ver, voy a ver el Facebook y te topaste con esto. No, es porque los planes de Dios, tu madurez. Dios te dio esta riqueza y me la dio también a mí. Pero no es para que la tengamos ahí, es para hacer, es para obrar, es para dar a otros. Yo sé que muchos de los que estamos acá tenemos buena teología, muy buena doctrina, pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Un día Dios dirá, te di un día Dios demandará. Al que da más, Dios demandará más. Los que estamos aquí con ya una teología centrada, con una doctrina. Saludos, mis hermanos, en la paz del Señor. Bien, a mí me llamó mucho la atención cuando habló de nuestra morada, ¿no? Bueno, estaban mis ojos llenos de lágrimas porque es algo que llegó a mi corazón y por ahí, bueno, como uno se enfoca tanto en este mundo que por ahí se desenfoca en las cosas celestiales.
Entonces, bueno, me ha pasado muchas veces que he hablado con varios hermanos y concluyendo con ellos y me dicen, pero a ver, ¿en qué crees vos? ¿En qué crees? ¿Por qué predicas el evangelio? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Y bueno, por ahí no sabía qué responderle, entonces ahora con lo que usted habló, mi hermano, la verdad que le agradezco al Señor porque es de mucha bendición, mi hermano, y para mi vida es de mucha edificación. Así que bueno, así corto porque se escucha sonido acá de fondo. Bueno, ahí en Juan capítulo 14, No importa, hermano, donde, hable. donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, cuando dijo el Señor Jesús. Y ese es el problema, ¿no? No creemos en Él, muchas veces no creemos en la palabra. Tenemos la revelación completa, tenemos inspiración completa, vemos en toda la Biblia la autoridad de Dios, vemos la perseveración de su palabra y muchas veces al estar pendiente de esta vida, ¿no? Como que nos desenfocamos, no le encontramos el valor, no le damos el valor a la palabra de Dios y bueno, esto me llevó a ¿cómo se llama? A Juan, el mismo libro, Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo, para no desviarme de la doctrina, la cual, por la gracia de Dios, la escuché, me acuerdo, y me acuerdo que cuando la escuché me largué a llorar, yo me tomé este versículo y dije, no, o sea, si el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿por qué tengo que ir a otra fuente, a otras doctrinas, a otras falsas enseñanzas, como por ejemplo esta de la Dios Madre? Yo, por ejemplo, aquí donde yo vivo no se ha escuchado, gracias a Dios por el momento no se ha escuchado sobre esa doctrina. Así que por una parte me gozo, pero por otra parte también me ayuda a prepararme, como dijo el hermano, todo esto lleva de un esfuerzo, lleva de preparación, entonces si bien acá no se ha escuchado sobre esa doctrina, hay que estar preparado. Y cada hermano que, bueno, para la gloria de Dios también, y a los hermanos aquí que le he predicado, que le he enseñado la palabra, siempre le he dicho yo, ustedes para que no se desvíen de la Biblia, no se desvíen de su palabra, siempre ustedes miren el camino, busquen la verdad. ¿Y cuál es el camino? Es Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Es Jesucristo, es su palabra. Tan solo la Biblia nos revela toda la persona de Dios, su carácter, su obra, su voluntad, qué es lo que quiere Dios. No necesitamos de otras revelaciones extrabíblicas, algo nuevo, porque el ser humano lo que mayormente busca es algo nuevo, y le agrada al ser humano a veces las cosas nuevas. Y la palabra de Dios, bueno, que hace 2000 años ya viene perseverando la palabra, y mucho de las personas y muchos de los clientes le dan valor a veces a las cosas nuevas y no a la palabra, Amén. no a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hay muchos que quizás la usan como un adorno, hay muchos que la usan quizás como almohada, Sí. y por ahí hay muchos que la usan como un amuleto, ¿no? Dejan su Biblia abierta y en tal salmo, por ejemplo, y ahí se quedan y bueno, y se pierde el valor de la palabra. Entonces, bueno, hermano, yo animarle desde este lugar y decirles que, bueno, así lo mismo que le digo a cada hermano, no busquemos otras fuentes nuevas, busquemos lo que ya está escrito, lo que ya está plasmado, tenemos su revelación completa, que es lo más valioso. Yo creo que la palabra de Dios es lo más valioso que tenemos hoy en día. Y no saliéndonos de acá, yo creo que estudiándola, yo creo que preparándonos en oración y pidiéndole al Señor que nos ilumine cada día su palabra, yo creo que sería imposible creer, por ejemplo, en este caso, en la doctrina de Dios Madre. Yo creo que sería, no sé, yo creo que el creyente que estudia la palabra, que lee la palabra, que la escudriña, yo creo que es imposible que caiga en doctrina como la de Dios Madre o en otra falsa doctrina. Así que bueno, yo animarle y decirle, buscar el camino, como dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Debemos de creer en su palabra, debemos de creer en Él. No creamos nuestras fuentes como esto, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la doctrina de Dios Madre, yo acá no lo había escuchado, sinceramente, no lo había escuchado y para mí esta doctrina es algo nuevo. Sí había sentido escuchar Dios Madre, pero nunca, de hecho nunca hablé tampoco con alguien que de esto, ¿no? Es la primera vez para mí que he escuchado sobre la doctrina de Dios Madre, así que me queda investigar, me queda preparar y bueno, gracias hermano
por esta enseñanza, apología y defensa que ha traído para prepararnos. Así que la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hermanito. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Pues yo estoy en la misma línea que el hermano Fernando, hermano Lenny. De verdad que yo creo que lo más importante de esto es, y lo que muchas veces no hacemos, es el esfuerzo que debemos hacer para prepararnos, para salir a predicar la palabra. Y cuando nos encontramos con este tipo de personas que tienen otra doctrina, el hermano Lenny decía algo, que muchas veces nosotros no queremos contender y queremos respetar esas creencias que ellos tienen. Pero yo el otro día comentaba con mi esposa y le decía yo, cuando se refiere a la palabra de Dios, nosotros tenemos la mala costumbre de decir, es que no le quiero decir nada porque no quiero faltar el respeto. Pero faltar el respeto, hablando de la palabra de Dios, es faltar el respeto a alguien. Pienso que no, te digo yo. Entonces, y eso me ponía a pensar a mí. Yo se lo digo aquí a mi esposa, pero también lo tengo que hacer allá afuera. Lo tengo que hablar allá afuera. No es solamente hablarlo aquí en casa, sino que allá afuera, cuando me toque con esta gente, decirle lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Y entonces muchas veces somos así nosotros, o incluso muchas veces nosotros somos buenos para sí exhortar a aquel hermano cristiano que está mal, pero no somos buenos para exhortar a aquella gente que está llevando otra doctrina y viendo que las almas están siguiendo a esa clase de doctrina. Nosotros aquí los días lunes, yo le comentaba a hermana Evelyn, un día lunes le pedía oración porque íbamos a un parque y ahí se ponen testigos de Jehová. Al menos yo he tenido más encuentros con testigos de Jehová y yo los busco, yo los busco por hacerle las preguntas, porque he aprendido, como dice hermano Fernando, he recibido y lo poco que he recibido lo he analizado, lo he estudiado y lo he guardado y ahí lo tengo. Entonces, ¿para qué lo tengo? Si no es para darlo. Y entonces los busco yo, y cuando los miro ahí les digo, ¿les puedo hacer una pregunta? Y yo siempre comienzo con eso, ¿les puedo hacer una pregunta? Y dice, sí. Le digo, ¿verdad que ustedes no creen en Jesucristo? Pero este lunes que pasó me llevé una sorpresa. Esta gente me dijo, no, nosotros sí creemos y que Jesús es el Salvador. Ahora como que ellos están cambiando la estrategia para jalar más gente. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque él me dice, no, nosotros sí creemos en Jesucristo, que Él es el Salvador y que Él es el único que perdona pecados. Y entonces yo como que ahí me quedé en shock y le digo yo, pero ¿por qué ustedes no creen que Jesús es Dios? Y entonces ahí, ya cuando lo llevé a ese punto, ahí otra vez los volví a desmarcarar y me dice, no, es que Él no es Dios. Le digo, pero si toda la Biblia lo dice y yo te lo puedo demostrar con la Biblia. Y yo le llevaba pasajes, pero como la Biblia de ellos, en todo aparece Jehová, Jehová, Jehová. Entonces me decía, no, pero ahí se habla de Jehová. Y ahí está explicando de Jehová. Y le digo, no está explicando de Jehová, se lo está atribuyendo. Jehová se lo está atribuyendo a Él mismo. Y en el Apocalipsis se lo atribuye al Señor Jesucristo. ¿Por qué no quieres creer eso? Esa persona me terminó diciendo, mira, busca dirección, o sea, como quien dice, ¿sabes qué? Tú no tienes al Espíritu Santo, busca dirección del Espíritu Santo. Y le digo, usted me está diciendo que yo no tengo el Espíritu Santo, cuando usted cree que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y lo llevé a los pasajes, a esos pasajes, y esa gente empersinada en seguir creyendo eso. Y nosotros hemos salido todos los lunes, y yo cuando me los topo, yo los busco, no para contender, pero sí para hablarles con misericordia, para hablarles con amor. Como nosotros tenemos aquella cosa de que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Sabemos eso. Y si ustedes se ponen a pensar, el mandato que dio Dios, no solamente en aquellos hombres del Antiguo Testamento, era un mandato duro. El profeta Jeremías, si nosotros nos acordamos, ese profeta quería abandonar el ministerio, por así decirlo. Quería abandonar y dice, ya no voy a hablar porque siempre que hablo esto me sucede. Pero había un fuego dentro de mí, dice el profeta Jeremías, que no pude soportarlo, fuiste más fuerte que yo, me venciste. Y ese mandato que Dios le daba a estos hombres era durísimo. En Ezequiel, capítulo 33, si leemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que el Señor le manda a Ezequiel, le dice, mira,
tú ve y háblale al impío. Y si tú vas y le hablas y esa persona no se arrepiente, esa sangre ya no la voy a demandar de ti. Pero si tú no vas y a esa persona le pasa algo, esa sangre yo la voy a demandar de ti. Y todos podemos pensar, sí, pero es el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cuando se va en Hechos 20-27, cuando él se va de una región, él llama, miren qué peligroso es esto, porque el apóstol Pablo llama a los ancianos y le dice, miren, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros porque no he rehusado de hablarles todo el consejo de Dios. Y él les dice, y de ustedes mismos se van a levantar hombres que van a inyectar otra doctrina diferente, que van a acarrear al mal. Mire lo peligroso de esto y por qué. ¿Se imagina usted una persona en aquel tiempo que ya era un pastor, que ya era un siervo de Dios, que con aquel conocimiento y después irse al camino del mal? ¿Cuánto esta gente con eso que sabía, cuántas almas no iba a atraer esta persona? Y cómo esto nos advierte a nosotros de cómo debemos prepararnos y tener ese pequeño esfuerzo de hacerle contra a todo esto que se está levantando. Hoy es la Dios Madre, pero también ya, no sé si han escuchado ustedes, también hay en México, por ejemplo, hay un hombre que está levantado diciendo que al Espíritu Santo como madre, no sé si lo han escuchado. Él se llama Jonathan Mesa, creo que se llama, o si lo quieren buscar. Él predica acerca del Espíritu Santo como madre. Nuestra madre, Espíritu Santo, dice él. Entonces, y hay una película de la cabaña. No. Él es un pastor, tiene una iglesia y tiene muchos miembros. Él predica acerca de la Madre Espíritu Santo. Tremendo. De una persona gordita, hermano, creo que una persona gordita, ¿no? Sí, lo he visto, sí. Entonces, esto, hermanos, como dice hermano Fernando, nos compete a todos y lo poco que hemos recibido, estudiar eso poco que hemos recibido. Y Dios nos va ahí, yo sé que Dios nos va a usar y vamos a poder hablar su palabra, pero debemos también nosotros prepararnos y no pensar, no, yo voy a dejar que aquel hermano crea. Si bien es cierto, nosotros en ese momento no vamos a hacer nada, pero nosotros le vamos a dejar la verdad a esa persona. El día de hoy yo hablaba con uno de mis jefes y él, toda su mirada es humanista, y él me decía, pero mira, si viene el budista y me dice que esta es mi religión, y le digo yo, pues no, esa es una religión falsa. La religión verdadera es la de Cristo, la del Cristo resucitado. Es la única que demuestra que Cristo no está en la tumba, que Cristo resucitó. Los demás ahí están. Pero tenemos que creer eso. Y como decía el hermanito también que habló, hay que creer en su palabra. Y muchas veces no creemos en su palabra. No creemos a la palabra de Él. Entonces, así como el mandato era fuerte en el Antiguo Testamento, el mandato también es fuerte en el Nuevo Testamento. Y Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Me es necesidad, decía Pablo, de predicar el Evangelio. Tenemos una responsabilidad y somos bendecidos y somos privilegiados de tener la palabra de Dios. Y lo más importante, cuando hablemos a esas personas, hacerlo si bien es cierto, como dice hermano Fernando, defendiendo lo que nosotros creemos, porque si miren hermano, si nosotros no defendemos lo que nosotros decimos creer, es porque no tenemos convicción en eso, no creemos en eso. Si no tenemos el valor para defender lo que están atacando de nosotros, es porque no hemos creído 100% en eso que decimos creer. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la fortaleza y en oración y leyendo la Biblia y escudriñándola, yo sé que el Señor nos va a usar allá afuera. Nos va a usar allá afuera porque hay muchas almas que se están perdiendo. Y si bien nosotros no vamos a cambiar a nadie, en ese pasaje de Ezequiel, el Señor le dice a Jeremías que muchos se van a amontonar y lo van a querer escuchar, pero no se van a convertir.
Si usted lee ese pasaje, en los últimos versículos el Señor le dice así, le dice, se van a amontonar y tú vas a sonar hermoso, le dice, tú vas a sonar hermoso, pero no se van a convertir. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Pero eso no nos quiere, no nos tiene que llevar a nosotros a tirar la toalla, sino al contrario, a salir más con ganas y a proclamar el nombre de Dios. Yo cuando iba antes me desilusionaba rápido. ¿Por qué? Porque cuando me decían, me rechazaban, por ejemplo, un tratado o algo, yo decía, no, esta gente no quiere nada, ¿para qué estoy aquí? Y me iba. Pero fue hasta que entendí que no era de mí que iba a hablar, sino que de Él, a proclamar el nombre de Él. Iba a dejar esa semilla de Él. Y yo ya no tenía la responsabilidad de nada, simplemente de dar esa palabra, que esa palabra morara y que el Espíritu Santo hiciera la obra, quebrantar ese corazón, y ese corazón iba a ser humilde, ese corazón iba a aceptar la palabra de Dios. Y si no, simplemente iba a seguir igual. Pero nosotros salimos de ese compromiso. Porque por varios ejemplos en la Biblia, Noé predicó. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. Claro. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Pero tenemos que seguir, hermanos. Tenemos que seguir. Somos peregrinos, como dijo el hermano Fernando. Solo estamos de pasada. Y es cierto, muchas veces le ponemos más empeño al trabajo, muchas veces le ponemos más empeño o más sacrificio al trabajo mismo que a las cosas de Dios. Y a mí siempre me viene una palabra cuando yo estoy pensando en el trabajo, siempre me viene una palabra del Señor, no porque no me guste trabajar o porque voy a tomar como ese pasaje como excusa para no trabajar, aquel pasaje que dice no trabajes por la comida que perece, sino trabajar por aquella que no perece. Siempre me viene ese pasaje, siempre me viene el pasaje. Y eso me lleva a pensar de que todo esto, lo que hacemos, lo que trabajamos, al final es un afán que le cansa a uno. Pero cuán gozoso y cuán lindo es cuando uno cumple la voluntad de Dios allá afuera, entregando un tratado. Cuando yo voy los lunes a entregar un tratado, para mí ese fue el mejor día. Cuando yo no hago nada aquí en la casa, siento que he perdido mi día. Lo he perdido el día, nada, he perdido y me siento mal y me siento enojado y me molesto, pero cuando entrego un tratado allá afuera, me siento que es hacia adelante. Y qué bueno por este estudio y seguirnos preparando porque se van a levantar muchos más hermanos y tenemos que estar listos nosotros y convencidos como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, mi hermano, amén. Amén. Es así. Alguien dijo, ¿no? Sí, alguien dijo, mientras la maldad irá en aumento, mientras los hombres buenos no hagan nada. Y eso es una verdad. Es una verdad. La maldad está creciendo, las falsas enseñanzas están en aumento y muchas almas están yéndose a la perversidad, a la corrupción y a buscar solamente lo de ellos, más no lo de Dios. Y la gente que sabe, o los cristianos que estamos cimentados en Cristo, seguimos sentados. Que esto está creciendo, no hagamos nada. Esto es un llamamiento, lo dije al principio y lo vuelvo a decir al final, es un llamamiento para todos. Es una ordenanza para todos. Que empecemos a entender la importancia de ser llamados cristianos, la importancia de ser llamados discípulos del Señor y entender tu propósito y mi propósito en este mundo por el cual fuimos llamados por Cristo Jesús. Y me encanta lo que nuestros hermanos van diciendo, ¿no? Ya, seguramente ya con nuestra hermana Evelyn vamos a ir hablando con ella porque me gustaría tener otra segunda reunión, ya también que la hora nos pisa toditos y en otros países ya es un poquito más tarde y me gustaría un poco más compartir, porque ese es el anhelo de nuestra hermana Evelyn y mío también, compartir con ustedes experiencias, poder ayudarnos, como dijo el hermano, y aprender de uno del otro también, porque estamos todos empezando esta carrera también y muchos tal vez tenemos un trayecto un poquito más avanzado, otros no, pero los que estamos ya caminados en esto queremos animar a los otros, ¿no? Y más cuando son jóvenes, como dijo la hermana Evelyn, de verdad yo me siento feliz que algunos jóvenes tengan esas ganas, ese deseo de seguir adelante y de proclamar a Cristo y el Evangelio, ¿no es cierto?
pero siempre Amén. tenemos, ese es nuestro servicio, ¿no? Amén. Me gustaría a mí cerrar, yo voy a hablar con el hermano Evelyn, los hermanos que están acá también. Vamos a tener una segunda reunión, tal vez uno de estos días se les va a anunciar. Gloria a Vamos a Dios. hablar acerca de también. Entonces vamos a seguir hablando nosotros, edificándonos unos a otros. Pero yo quisiera cerrar con esto, ¿no? Que entender que la gente está ahí con falsas enseñanzas y pervirtiendo y todo eso, tiene que apuntarte a ti a pensar en esa empatía, ¿no es cierto? Como Pablo dice en Filipenses, no mirando lo de nosotros, sino mirando lo de los demás. Yo sé que estoy bien en mi iglesia, sé que mi iglesia es sana, yo estoy en una iglesia que evangeliza, que edifica así, pero mucha gente está afuera viviendo un cristianismo equivocado, falso y pervertido. Y tú tienes que entender eso. Si yo estoy así bien con Cristo, tengo comunión, tengo una buena doctrina, tengo un buen pastor, amén por eso, gloria a Dios por eso. Pero también tienes que pensar en los que están afuera. Uno, viviendo un cristianismo equivocado, y dos, sin Cristo. Sí. Y tú tienes que pensar así. Me gusta lo que el apóstol Pablo diría, y me gustaría cerrar con este en Timoteo, si no me equivoco. 2:25 diría lo siguiente. Desde el 24 lo voy a dar. 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor, o sea, todos los siervos del Señor, no debe ser contendioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y suplir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y esto es lo que me ha impactado, ¿no? El verso 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Yo cuando voy a salir a pensar, mi principal motivo, ¿cuál tiene que ser? ¿Discutir, debatir? No. Entender que esa persona está sin Cristo. Y si está sin Cristo, está con Satanás. Porque o es hijo de Cristo o no lo es. Así de simple. Y yo entiendo y digo, esta persona necesita la verdad, merece la salvación. Dios está llamando a cada puerta y le está diciendo, vuelva al arrepentimiento, volveos a mí mientras hay tiempo. Y nosotros somos proclamadores, portavoces del evangelio que Dios está proclamando a todo el mundo. Que hay tiempo, que estamos en ese tiempo de prórroga, que Cristo está llamando al testigo, al mormón, a Dios Madre, a los que están afuera sin Cristo, está Dios llamando a cada uno de ustedes para que se reconcilien con Dios, y tú y yo somos portadores de ese mensaje. Ese mensaje tan privilegiado está en nosotros, y proclamarlo es un privilegio, es un honor ser portadores y proclamadores de la verdad. Satanás, dice aquí el texto, la gente que está en error, en mentira, ¿qué está? Está siendo atada de un lazo, como que Satanás los está envolviendo con una soga, una cuerda, no sé cómo se dice en sus países, y los está presionando ahí. Y como están envueltos en esa cuerda, en ese lazo, ellos hacen su voluntad. Dice el texto ahí, en que están cautivos a voluntad de él. ¡Wow! Yo voy con esa pasión, con ese amor, entendiendo que el evangelio tiene que ser expuesto y predicado. Como diría el apóstol Pablo, digno es esta palabra de ser oída, que Cristo murió por todos los pecadores, del cual yo soy el primero. Y me encanta esto, hermano, ¿sabes por qué? Porque en el momento en que yo estaba hablando con estas personas, es como que el espíritu me dice, ya no pongas atención a esto, pon a las personas que están ahí. Y yo ya dejé de hablar con su maestro y me pongo a hablar con las hermanas, porque había muchas mujeres ahí también reunidas apoyando esto de Dios Madre, y yo les ponía, antes de que se vayan, ¿no? Me decía, tú no crees, tú eres un falso, tú estás contra la Biblia, que tú no sabes, que a qué seminario has sido, de qué... No, no, me empezaban ya a atacar, ¿no? Y yo decía, o sea, yo empezaba a entender esto, y a entender que no solamente es una doctrina de error, sino que Satanás está haciendo todo esto, y entender esto, que están atados por el lazo de Satanás, y él está manejando a su voluntad. Yo tocaba sus corazones y decía, por favor, yo me ponía así como que a suplicar, como dice Pablo en Corintios 5. Rogaba y decía, por favor, ustedes, yo ya no voy a hablar con él, porque ya me ha dicho, ¿no? No has estudiado, no sabes Biblia, ni siquiera debes tener un estudio. Muy bien, pero yo me apuntaba a las personas que estaban ahí y decía, por favor. Y yo lo digo así sinceramente, porque fueron mis palabras. Por favor, crean en Cristo. Dejen esta doctrina, es equivocada, es de error. Vuelvan al camino. Cristo está llamando hoy. Vuelvan al arrepentimiento. Cristo quiere tocar su corazón.
a través de la palabra de Dios. No hay Dios Madre, no necesitamos una Dios Madre porque Cristo lo es todo y en Él estamos completos. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada, pero si tenemos a Él, lo tenemos todo. Es así. Porque a mí me constriñó eso. No solamente es una doctrina de error, sino que Satanás está utilizando esto, está cautivando a muchos. La pasión por la predicación también incluye amor, el amor por las almas perdidas. Hermanos, hagamos decisiones, meditemos en nuestras vidas y el propósito y los principios con los que vamos a salir de hoy en adelante y empezar nuestra vida evangelística siendo proclamadores de la verdad. De verdad, de corazón, les agradezco mucho que hayan estado en estos estudios. Va a haber más estudios con nuestra hermana María, vamos a ir coordinando un poquito más acerca de reunirnos un poquito más los días y los horarios para que podamos presentarnos un poco más. Hermana Evelyn, muchas gracias. A las hermanos que están acá de Bolivia, gracias de mis hermanos que están siempre conmigo en los estudios. Los hermanos ahí, muchas gracias. Que Dios los bendiga de verdad, que Dios va a extender su misericordia y hoy puedan tomar decisiones, como hoy a través de la palabra yo también lo he tomado, es seguir y continuar haciendo. Desde acá estamos trabajando por el Señor y esperamos que ustedes allá también Dios les esté utilizando grande, pero grandemente, hermanos. Tenemos una Biblia, todos tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué esperamos? Es momento de sembrar para después cosechar, hermanos. Amén. Entonces empecemos a ser sembradores y sembremos la palabra de Dios. Voy a pedir a mi hermana Noemí que pueda guiarnos en la oración final, porque me gustaría siempre acabar orando a nuestro Señor por todas las vidas que han estado acá. Yo me despido, hermana Evelyn, de verdad, gracias a ti, hermana que me alegra mucho haber conocido, me animas, me das ese impulso y sé que a muchos más los das. Y estamos acá, hermana, estamos acá, mi hermana en fe, mis hermanos en fe en Cristo, estamos acá, perseverando, luchando y creyendo en Cristo, anunciando a Cristo. Siempre estamos aquí. Oremos unos por otros y que Dios me los bendiga. La gracia, la paz y la misericordia sea con todos ustedes, hermanos. Hermana Noemí, por favor, guíanos en la oración final para terminar esto y entregar este tiempo para la gloria de Dios. Hermana Noemí. Amén, hermano. Bueno, mis hermanos y hermanas, donde estén, puedan inclinar sus rostros en reverencia al Padre para que podamos dirigirnos a una oración. Oremos. Padre amado, Padre bendito, Dios todopoderoso, santo y justo, soberano Señor, a ti una vez más acudimos en oración, bendito Dios, para darte gracias primeramente, porque tú has permitido, Señor, que podamos tener este tiempo, Señor. Gracias. Para tu gloria, Señor, sea todo esto, Señor, para tu honra, Señor, pues tú la mereces todo, Señor. No a nosotros, bendito Dios. Hoy tú nos has enseñado a través de tu palabra que tengamos, Señor, ese querer en nuestro corazón de poder hacer, Señor, defensa de nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Muchas veces en este aspecto de nuestra vida flaqueamos y hasta a ti a quien acudimos, Señor, para que tú nos des fuerzas, Señor, que tú obres en nosotros, bendito Padre. Reconocemos nuestra incapacidad muchas veces, Señor, y reconocemos que sin ti nada podemos hacer y solo contigo, Señor, tú puedes hacer la obra en nosotros, bendito Padre. Somos herramientas tuyas, Señor, somos herramientas que tú vas a usar, Señor, para tu gloria, para tu obra, bendito Padre. Rogamos que así sea hecho. Danos valentía, coraje, Señor, que tal vez muchas veces nos falta eso, bendito Padre. También ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, Señor, en tu palabra, a poder meditar en ella, Señor, a poder escudriñarla, Señor, escarbarla, Señor, y poder, Señor, estar preparados para esto, bendito Padre. Enséñanos, ayúdanos, mi Dios, rogamos, por favor, estas misericordias. Así también ruego, Señor, en esta noche, porque Señor, por favor, abunde, Señor, de tu gracia en cada uno de ellos, Señor. Por favor, ayúdalos, esfuérzalos, anímalos, Señor, con tu palabra y siempre podamos estar en constante oración, Señor, en constante estudio de tu palabra, Señor, y esa comunión contigo no se enflaquezca, Señor, más aún crezca cada día, Señor. Por favor, rogamos estos favores, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Gracias te damos, la gloria y la alabanza a ti, mi Señor. Que así sea. Amén y amén. Amén, amén.